Listo, ya volvimos. Perdón, se fue el se fue la luz se fue la luz y el internet también, entonces tal vez la planta empezó a funcionar y ya volvió. Entonces, un momento, me confirman si me escuchan por ahí por el chat o me confirman si me escuchan. Sí, profe. Ahí está. Bien. Listo, listo. Un momento. Listo, entonces esa sería la respuesta, esa sería la fuerza total que se ejerce sobre la masa 3. Nuevamente, depende de la masa, ¿sí? Depende de la masa si la fuerza es grande o va a ser supremamente pequeñita, ¿sí? Normalmente en estos ejercicios las masas que colocamos son masas muy pequeñas, así que las fuerzas gravitacionales son muy pequeñas. Bien, pero esa sería la fuerza resultante, ¿sí? Sería negativa en Y, negativa en X, positiva en Y, debido pues naturalmente a la forma en que está acá en el dibujo, a la forma en que está la fuerza, ¿no? Si uno hace la suma de fuerzas, pues le va a quedar en esa dirección, negativa en X, apuntando hacia la izquierda y apuntando hacia arriba, ¿sí? Sería así la fuerza gravitacional. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Listo, entonces vamos a hacer otro problema. Voy a poner acá, ejercicio. Y el ejercicio, déjenme ver, está por acá, por aquí está. Es el siguiente. Profe, una pregunta. Siempre o sea, que las direcciones en X y en Y sean igual, el ángulo va a ser de 45 grados. Sí. O sea, como un cuadrado. Sí, porque como ahí están iguales, pues yo... Exactamente, sí, de 45 grados. Sí, entonces ese es el problema, ¿no? Calcule la fuerza resultante sobre la masa 4, de la masa que está ahí en el centro. Suponga que todas las masas son iguales. Entonces, calculen la fuerza sobre esa masa. Recuerden que la fuerza total se obtiene como la suma de cada contribución individual, ¿no? O sea, de la masa 3, la contribución de la masa 2 y de la masa 1.
Entonces, calculen la contribución, la fuerza total sobre la masa cuántica. Cualquier pregunta que tengan, pueden preguntar, abrir el micrófono o escribir en el chat. Yo estoy pendiente del chat también, ¿listo? Profe, una pregunta. ¿Sí? Si M2 y M3 fueran iguales, ¿la fuerza que actúa sobre M4 de estas dos se repelería, o sea, se cancelaría de alguna forma? Pero solamente en dirección X, ¿no? O sea, si M2 y M3 son iguales, la fuerza sobre M4 se cancelaría en X. Bueno, de hecho son Quedaría, iguales. M2 y M3 son iguales. Entonces, en X se cancelarían. quedaría una línea recta en dirección Y, En positiva, dirección Y, ¿verdad? exactamente. Ujú, exactamente.
Bien, listo. Entonces, a ver, un momento. Bueno, vamos entonces a resolver este problema. Dice, calcule la fuerza resultante sobre la masa M4. Suponga que todas las masas son iguales. Entonces, uno hace un análisis antes de empezar a hacer cálculos, ¿sí? Antes de empezar a sumar fuerzas y a buscar fuerzas, uno hace un análisis de la situación física en la que se encuentra, ¿sí? Recuerden que esto se vuelve un problema más que todo geométrico, ¿sí? Se vuelve un problema más que todo geométrico, sobre todo en este ejercicio en el cual hay un poco de simetría, ¿sí? En el cual hay un poco de simetría. ¿Qué quiere decir con que hay un poco de simetría? Quiere decir, básicamente, que la distancia entre la masa 4 y la masa 3 y entre la masa 1 y la masa 4 son iguales, ¿cierto? Se Esa anulan. distancia, ¿cómo? Esas dos sí se anulan. Y queda Exactamente, solamente... exactamente. es- Si uno pone un vector fuerza, déjenme ver acá, si uno coloca el vector fuerza aquí, vale, se fue, un momento. Si uno coloca aquí el vector fuerza, exactamente se van a anular. Entonces, un momentico, a ver, más o menos así. Si uno pone el vector fuerza acá, que una masa experimenta sobre la otra, nos toca medirla igual, acá. Entonces, esta fuerza, ambas se van a cancelar, ¿sí? Y la razón por la que se van a cancelar es porque ambas son de la misma magnitud, porque las masas son iguales, pero están apuntando en sentido contrario. Entonces, al final, esas dos fuerzas, perdón, se cancelan, ¿sí? Llamemos a esta fuerza 1, fuerza 2. No, llamémosla a esta fuerza 1 porque está con la masa 1 mejor. Los nombres ustedes se los pueden colocar como quieran, ¿sí? Fuerza 1 y fuerza 3. Entonces, acá decimos que F1 y F3 se cancelan. ¿Listo? F1 y F3 se cancelan. Entonces, como ellos se cancelan, no aparecen al final en la fuerza resultante, ¿cierto? No tenemos que hacer todavía ningún cálculo y ya sabemos que esas dos fuerzas no van a aparecer simplemente porque las masas todas son iguales y la masa 4 está a la misma distancia de la masa 3 que de la masa 1. ¿Listo? Entonces esas dos fuerzas desaparecen. Solamente nos queda entonces una fuerza. La fuerza que nos queda sería la fuerza con la masa 2, ¿cierto? Esta acá, otra vez, que la distancia entre la masa 2 y la masa 4, voy a ponerla acá, sería por aquí, por ahí, la voy a dibujar acá, sería esta distancia, voy a ponerla en verde, ¿cierto? Sería esa distancia de ahí. Y la fuerza, la única fuerza que va a aparecer, que va a actuar realmente sobre la masa 4, es la fuerza que apunta hacia la masa 2, al que voy a llamar F2. Listo. Entonces, la única fuerza que tenemos que realmente descomponer es esa. Al final, cuando nosotros hagamos fuerza total, como es F1 más F3 más F2, estas dos iniciales se cancelan y solo nos queda que la fuerza total es la fuerza 2. Entonces, uno siempre antes de iniciar un problema tiene que primero pensar cómo lo puede simplificar, ¿cierto? Bien, ya sabemos entonces que este ángulo de acá es un ángulo de 45 grados, ¿cierto? Ese es un ángulo de 45 grados porque es un triángulo en el cual un cateto es A, el otro cateto también es A y por lo tanto el ángulo es de 45 grados, ¿listo? Ustedes lo pueden comprobar y les va a dar de todas maneras 45 grados. Listo. Entonces, tenemos que la fuerza total, perdón, que la fuerza total, que es igual a la fuerza 2, se calcula como la magnitud de la fuerza por el coseno de 45 grados. Eso va en dirección menos I, porque apunta hacia la izquierda, y el eje X apunta hacia la derecha, más F2 por seno de 45 grados en dirección J, ¿cierto? Entonces,
Esa es la fuerza 2, escrita en términos de las componentes en X y en Y. Y ya con estas componentes lo único que nos queda es decir donde la magnitud de la fuerza 2, o esa F2, pues según la fuerza gravitacional, es la constante de gravitación por el producto entre la masa 2 y la masa 4, dividido, dividido entre la distancia que separa a las masas. Entonces vamos a ver, la distancia que separa la masa M2 de la M4 es esa hipotenusa que aparece aquí, ¿cierto? Es esta distancia acá. ¿Sí? Y esa hipotenusa se puede calcular por medio del teorema de Pitágoras. Y raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, sería acá, vamos a ponerlo aquí, bueno, un momento voy a quitar eso, voy a ponerlo acá directamente, raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, y todo esto elevado al cuadrado. ¿Por qué elevado al cuadrado? Porque la fórmula es así, ¿sí? Constante de gravitación multiplicado por el producto de las masas dividido entre la distancia que separa a las masas al cuadrado. Bien. Listo, entonces ahí lo único que hay que hacer es simplificar. Constante de gravitación G. Las masas M2 y M4 son iguales. Entonces podemos dejar aquí M cuadrado dividido entre, perdón, así, dividido entre esa raíz cuadrada al cuadrado. Entonces, el cuadrado quita la raíz cuadrada y me queda simplemente 2 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, así de sencillo, esa es la magnitud de la fuerza F2. Esa magnitud la colocamos en la ecuación y ya reemplazamos coseno de 45 y seno de 45 por raíz de 2 sobre 2, que es lo que equivale. Y nos quedaría finalmente que la fuerza total es igual a menos G M2 sobre 2A cuadrado, lo voy a factorizar, adentro quedaría raíz de 2 sobre 2, porque es el coseno de 45, menos raíz de 2 sobre 2, porque es el seno de 45J. Fíjense que el menos lo puse ahí porque factorizamos el menos, ¿sí? Factorizamos el menos. Si quieren no lo factoricemos, podemos simplemente dejarlo acá. Podemos simplemente dejarlo aquí, así. Lo podemos dejar así mejor. Y también podemos factorizar raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Entonces quedaría fuerza total igual a G por raíz de 2m cuadrado sobre 2 por 2, 4a cuadrado. Y aquí adentro quedaría menos I más J. Esto en newtons. Entonces, lo extenso que puede llegar a ser este proceso es simplemente por el álgebra que se tiene que colocar, que se tiene que hacer, pero en realidad el proceso, digamos, físico es simple. ¿Listo? Es sumar las contribuciones de ambos vectores, de todos los vectores fuerza que aparezcan. ¿Listo? Sumar las contribuciones de todos los vectores fuerza que aparezcan. Bien, ¿preguntas? Sí, por eso digamos que estos ejercicios, digamos, no consumen tanto tiempo. Si no consumen tanto tiempo, son más bien cortos, cuestión de 10 minutos, 15 minutos, y ya y se pueden resolver. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Vamos a hacer este último ejercicio, es un ejercicio de un examen, y con esto, digamos, ya terminaríamos esta parte. Ejercicio. Dice lo siguiente. Dice, las masas M1 y M2 M1 y M2 se encuentran ubicadas en el espacio como se muestra en la figura. Se encuentran ubicadas en el espacio como se muestra en la figura. Listo, entonces dice A.
Determine la fuerza gravitacional que ejerce la masa 1 sobre la masa 2, perdón, la fuerza gravitacional que ejerce la masa 1 y la masa 2 fuerza gravitacional que ejerce la masa M1 y M2 sobre M mayúscula, ya les dibujo, ya les hago el dibujo, en las posiciones, en las posiciones A y B, en las dos posiciones, posiciones A y B, y B si M2 es 2 veces más grande que M1, ¿en qué posición será más intensa la fuerza gravitacional? La fuerza gravitacional. Listo. Bien, entonces está un poco largo el enunciado, pero bueno, es así. Pongamos acá el dibujito. Así, el eje vertical por acá. Y X, la masa M1 por aquí. Vale. Un momentico, voy a subir un poco acá. M1, M2. Este sería M1. Este M2. La masa M por acá. Y la masa M también por acá. Listo, entonces, aquí, digamos, esta distancia, perdón, aquí sería L medios. Y acá, L. Listo, entonces ese sería el sistema. Acá sería la posición A, la posición B. A veces el dibujo puede ser un poquito confuso, ya se lo voy a explicar un poco. ¿Listo? Terminemos de copiar el ejercicio y ya les explico el enunciado, el dibujo. Profe, para responder la última pregunta, ¿tenemos que hacerlo matemáticamente o podemos explicar por lógica? Vamos a ver. Déjame ver. Pueden explicarlo con lógica, pero tienen que explicar, digamos, escribir muy bien la razón, ¿sí?
escribir muy bien la razón. Entonces ahí practiquen la redacción, para que escriban muy bien la razón, que se entienda claramente y bueno, se puede hacer también así. Si no, pues lo hacen matemáticamente. ¿Mm? La idea básicamente es que calculemos la fuerza resultante sobre la masa M mayúscula, ¿sí? Debido a las masas M1 y M2 cuando la masa M mayúscula está en la posición A y luego cuando está en la posición B. Es decir, son dos casos por separado. O sea, primero hagan caso en la posición A y calculan la fuerza sobre la masa M mayúscula en la posición A. Luego, caso, caso B o en la posición B y calculan la fuerza sobre la masa M mayúscula en la posición B. ¿Listo? Bien, entonces traten de hacer este ejercicio en unos 6 minutos y ya lo hacemos entre todos, ¿listo? Cualquier duda que tengan, pueden preguntar. Y bueno, y la segunda pregunta es si M2 es 2 veces más grande que M1, ¿en dónde quedaría la fuerza gravitacional más intensa? ¿En la posición A, o sea, la masa en donde está en la posición A, o con la masa puesta en la posición B? ¿Dónde sería la fuerza gravitacional más intensa? Profe, pero es que en la posición B la fuerza se anulan. En la posición B, ahí sí, la fuerza se anula. Sí, efectivamente. No se anulan completamente, ¿no? Porque la masa 2 es 2 veces más grande que la 1. 2 veces más grande, ¿sí? O sea que Ah, hay sí. más masa hacia un lado que hacia el otro. En el caso anterior se anulaban porque ambas masas eran iguales y la Vale, sí. distancia eran las mismas. Aquí las distancias son las mismas, pero las dos masas no son iguales, ¿sí? Entonces, al final no se anulan. Sigue ahí como una tendencia de la masa M mayúscula a irse hacia M2, que es 2 veces más grande que la 1. Bien, entonces intenten resolverlo. Cualquier duda que tengan, me preguntan. ¿Listo? Me preguntan. Profe, una pregunta. ¿Sí? El enunciado este que dice si M2 es 2 veces más grande se tiene en cuenta es para la segunda, ¿cierto? O sea, para la primera M1 y M2 serían iguales. Exacto, sí. Para la primera M1, no, para la primera M1 y M2 son distintas, pero pues digamos, ponemos simplemente M1 y M2, las dejamos así indicadas, ¿sí?
Y ya para la segunda, entonces reemplazamos. Decimos M2 es 2 veces M1. ¿Sí? Pero no, para la primera simplemente las dejamos así indicadas M1, M2.
Listo, entonces vamos a resolver el ejercicio. Bien, entonces recuerden que esto es algo, digamos, se convierten estos problemas de fuerza gravitacional en problemas tipo geométrico. Entonces, primero vamos a poner la masa en la posición A y después la colocamos en la posición B. Entonces, en la posición A, pongamos aquí un título para la posición A, pongámoslo aquí abajo, para la posición A. Entonces, las fuerzas, dibujemos las fuerzas que hay sobre la masa M, ¿sí? Pongamos aquí de verde. Las fuerzas que hay sobre la masa M mayúscula, la que ejerce la masa 1, llamémosla M1, la voy a poner por aquí arribita, ¿sí? Por aquí, M1. Y la fuerza que ejerce M2, la pongo por aquí abajo. ¿Listo? Ambas son fuerzas que van horizontales, simplemente las dibujo separadas la una de la otra para poderlas diferenciar. A la masa, a la de arriba llamémosla F1, a la de abajo F2. ¿Listo? Entonces, la suma de esas fuerzas, pues naturalmente va a ser una fuerza en la dirección X. Entonces, la fuerza total en la posición A va a ser F1 más F2, ¿cierto? La suma de las fuerzas. La fuerza F1, pongámoslo aquí, fuerza F1, sería la magnitud de esa fuerza en la dirección Y, es decir, la constante de gravitación, el producto entre la masa M mayúscula y M1, o M1 y M mayúscula, dividido entre la distancia que separa a M mayúscula de M1 en esa posición A, es decir, L medios al cuadrado, L cuadrado sobre 4. ¿Listo? Bien, entonces ya tenemos la fuerza, me falta la dirección y la fuerza 2 es muy parecida a esta, la única diferencia es que aparece ahora M2 y la distancia entre las masas M1 y M2 sería L más L medios, ¿cierto? Entonces L más L medios sería 3L medios, es decir, cuando hacemos aquí esa distancia al cuadrado sería 9L cuadrado sobre 4, ¿cierto? L, que es la distancia entre el centro del eje coordenado y la masa M2, más L medios, que es la distancia a la que se encuentra la masa en la posición A del centro del sistema coordenado. Entonces, quedaría L tercio, 3L medios. Al cuadrado sería 9L cuadrado sobre 4. ¿Bien? Listo, entonces ya tendríamos la fuerza 1, esta sería fuerza 2. Ya la fuerza total simplemente es sumar las dos contribuciones. Fuerza total en la posición A. Tendríamos que sumar las dos cantidades, es decir, G. Aquí el 4 puedo pasarlo para arriba. Quedaría G 4M por M1 sobre L cuadrado. Eso va en dirección Y. Más la otra fuerza F2, que también va en dirección y se me había olvidado ponerle la dirección, que también va en dirección Y, sería el 4 lo puedo subir, entonces sería G 4M mayúscula M2 sobre 9L cuadrado. Y eso también va en dirección Y. Factorizamos todo lo que podamos factorizar, ¿cierto? Factorizamos todo lo que podamos factorizar y nos quedaría factorizando. Podemos factorizar 4, mire, podemos factorizar G4M, M1, perdón, M1 no, G4M sobre L cuadrado, ¿cierto? También podemos factorizar y ya está. Entonces, quedaría, pongámoslo aquí, G4M sobre L cuadrado, y aquí adentro quedaría M1I más M2 sobre 9 en dirección Y también. Entonces factoricemos Y. Voy a factorizar Y también. M1 más M2 sobre 9 y factorizamos Y. ¿Listo? Bien.
Listo, entonces ya quedaría la fuerza total en la posición A, ¿cierto? Esa sería la fuerza en la posición A. G por 4M mayúscula sobre L cuadrado, la suma de las masas, y M2 sobre 9. ¿Listo? En la dirección. Perfecto. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Está claro hasta el momento? Listo. Entonces, esa sería la fuerza en la posición A, ¿cierto? Ahora vamos a hacer la fuerza en la posición B. Entonces, para la posición B, Profe, no quedaría igual que la de arriba, sino que el M1 quedaría negativo y le quitaríamos el 9 y ya. Sí, exactamente. Ujú. Queda muy parecida a la de arriba. Con la fuerza ahora para hacia donde está M1 negativa, ¿cierto? Sí, quedaría con la fuerza negativa hacia el otro lado. Pero entonces ahí cambian las distancias, ¿no? Cambian un poco las distancias. Vamos a ver cómo cambia. El 9 cambia. El 9 solamente y el 4 no. No, el 4 no, porque igual es L medios. Sí, es L medio. Exacto. El 4 no cambia. A ver, entonces en la posición B, nuevamente la fuerza total en la posición B es la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2, ¿cierto? ¿Y cuáles son la fuerza 1 y la fuerza 2 en este caso? En la posición B sería la masa M1 atrae a la masa M mayúscula, es decir, tenemos que pintarle una fuerza en la dirección y acá en la otra, es decir, una fuerza hacia allá y otra fuerza hacia allá, ¿cierto? Pongámosle a esta F1 y a esta F2. Listo, entonces, claro, efectivamente, desde M hasta M1 hay L medios y desde M mayúscula hasta M2 también hay L medios, ¿cierto? Entonces, la fuerza F1 sería la constante M1 por M mayúscula sobre L medios al cuadrado, es decir, L cuadrado sobre 4. Esa fuerza 1 va ¿en qué dirección? En dirección negativa. Entonces le ponemos aquí menos I, ¿cierto? Porque va apuntando hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, hacia la izquierda, y la fuerza va hacia la derecha. Ahora F2 sería la constante, el producto de las masas, sobre la distancia que la separa al cuadrado, es decir, L medios al cuadrado, quedaría L cuadrado sobre 4. Eso va en dirección I. Entonces, esa fuerza sí es positiva, ¿cierto? Esa fuerza es positiva porque va hacia la derecha. Bien, entonces, solo queda sumarlas. Si quieren, factoricemos de una vez lo que se pueda factorizar. Fuerza total sobre la posición B sería igual, factoricemos lo que podamos factorizar. Quedaría simplemente, podemos factorizar, a ver, G, G4M sobre L cuadrado. 4, exacto, 4M sobre L cuadrado. Y adentro quedaría M2 menos M1. En dirección I, ¿cierto? Entonces, claro, si las dos masas son iguales, la fuerza sería 0 porque efectivamente estarían a la misma distancia de la masa M mayúscula y ambas masas iguales, entonces se cancelarían, ¿cierto? Se cancelarían. En este caso, estamos tomando masas, digamos, en general cualquiera y simplemente las sumamos las fuerzas. Bien, por eso no se cancelan no se cancelan acá. ¿Sí? Ahora, la segunda parte, digamos ya la primera parte. Esta sería la primera parte. Ahora con azul. Esas serían las fuerzas, la fuerza en la posición A y en la posición B. Ahora, la condición que nos da el problema o la siguiente pregunta es, ¿qué relación debe existir entre las masas A y B? ¿Sí? Entre las masas, perdón, ¿qué relación debe existir entre las masas? ¿Qué? Perdón, no estoy leyendo otra pregunta. La pregunta es, si la masa M2 es 2 veces más grande que la masa M1, entonces, ¿en qué posición? ¿En la posición A o en la posición B será la fuerza más intensa? ¿Sí? Entonces,
pongamos por acá, con rojo. Si M2 es 2 veces M1, ¿cierto? Si M2 es 2 veces M1, entonces la fuerza total en la posición A será igual a G 4M mayúscula sobre L cuadrado, ¿cierto? Así queda. Y aquí adentro sería M1 más 2 veces M1 sobre 9. Eso en dirección Y. Entonces esto sería G 4M sobre L cuadrado, y aquí adentro nos quedaría simplemente, nos quedaría 11, ¿cierto? 11M1 sobre 9. 11, exacto, 11 sobre 9, pongamos así, 11 sobre 9, M1, ¿sí? En dirección. La fuerza total en B, en la posición B, sería la constante de gravitación 4M sobre L cuadrado, más a 2 sería 2M1 menos M1. Quedaría entonces G 4M mayúscula sobre L cuadrado. Y aquí adentro sería 1 M1. ¿Cierto? Entonces, aquí lo que básicamente la diferencia es 11 novenos y 1. Entonces, 11 novenos es un valor más grande que 1, ¿cierto? ¿Sí? 11 novenos es un valor más grande que 1. Por lo tanto, 11 novenos es mayor, perdón, la fuerza en A es mayor que la fuerza en B, porque 11 novenos es más grande que 1. ¿Listo? Entonces, la fuerza total en A es más grande que la fuerza total en B. ¿Listo? La fuerza en A es más grande que la fuerza en B. Profe, ¿podrían responder lógicamente que en A las dos fuerzas se están sumando, por lo que el resultado va a ser mayor que en B, puesto que en B las dos fuerzas se están restando? Depende de la distancia, ¿sí? Porque es que también afecta la distancia. Entonces, si las masas, si donde se están sumando, que es acá en esta posición A, si en la posición A, que es donde se suman, la posición A está muy lejos, ¿sí? Del centro, entonces esa distancia puede que reduzca las dos fuerzas y hacerlas más pequeñas al final que las fuerzas en B, ¿sí? O sea, depende de dónde están. Acá sí, porque la distancia es L medios, ¿sí? Pero depende de la distancia. Si la distancia fuera mayor, no importa si las dos se están sumando, pueden al final dar un valor más pequeño que en B, ¿sí? ¿Listo? Entonces eso depende de la distancia. Bien. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Listo. Entonces, con esto terminaríamos la parte de fuerza gravitacional. Fíjense que sumar fuerzas gravitacionales y cuando vean fuerzas eléctricas es el mismo proceso, es exactamente lo mismo. Así que digamos que todo esto es más que todo algo de tipo geométrico. Antes de empezar a resolver el problema hay que mirar si se puede simplificar de alguna manera, si hay algún tipo de simetría, si las masas son iguales y las fuerzas se cancelan. Sí, entonces hay que empezar a mirar ese tipo de cosas y bueno, ya con eso, digamos que uno podría resolver el problema. ¿Listo? Bien, entonces nos vemos entonces la próxima semana. Recuerden, el examen yo se lo estoy enviando el domingo. Estén pendientes, yo les aviso por WhatsApp, yo les aviso por ese medio para que ustedes estén pendientes y vayan a resolver. Bien. Entonces nos veremos la próxima semana. Que estén bien, que tengan buen fin de semana. Hasta luego para todos. Chao. No, chao, Chao, profe. Hasta profe, luego, gracias. profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao.